Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Nos encontramos nuevamente en esta clase y hoy para hablar de los derechos asertivos. ¿Qué son los derechos asertivos? Muy bien, son principios establecidos que funcionan en forma bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ejercemos esos derechos para nosotros mismos sin olvidarnos de que el mismo derecho lo tiene la otra persona. Esto parece obvio, ya que muy habitualmente nosotros decimos nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Claro, esto es algo como una frase hecha que ya la tenemos incorporada, pero la realidad es que a la hora de ponerlos en práctica es bastante difícil ejercerlos para nosotros y cuanto más asumir que el otro también tiene derecho de utilizar el mismo principio, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en claro a la hora de hacer un planteo. Partiendo de la base que cuando nosotros decidimos iniciar una conversación, nos es a veces muy difícil no ir detrás del tener razón o de ganar la pulseada de esa conversación. Y entonces, mucho más difícil aún es entender el derecho de la otra persona. Obviamente, ejercer los derechos implican una responsabilidad de, obviamente, las consecuencias que aparezcan detrás de esos derechos ejercidos. Esto, si bien tiene un riesgo, fortalece nuestra autoestima y automáticamente marcamos hacia los demás límites expresos con, por supuesto, las técnicas adecuadas, el momento adecuado y todo lo que ustedes ya saben, pero estos límites hacen que cuando nosotros ejercemos estos derechos seamos respetados, más allá que el resultado sea el que esperemos o no. No siempre ustedes saben que en asertividad el resultado es el que esperamos, pero más allá de eso, siempre es importante respetarnos y ganarnos el respeto del otro. Muy bien, ustedes saben que los derechos son muchos, por lo tanto los vamos a leer. Ustedes saben muy bien que aparecen en este libro, que es acompañante terapéutico de la Red Sanar, y los vamos a empezar a leer, porque son 22 derechos y obviamente es imposible tenerlos presentes a todos. Así que los vamos a ir enunciando uno a uno y vamos a ir haciendo una explicación simple de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que después esto vamos a debatirlo en clase, todas las preguntas y todas las inquietudes que ustedes tengan. Primer derecho. Tiene derecho a ser juez de su propio comportamiento, pensamientos y emociones y tomar la responsabilidad de su iniciación y de sus consecuencias. Esto es un poquito lo que hablábamos recién. Cuando nosotros ejercemos un derecho, somos dueños de ese derecho y jueces de ese derecho, pero también asumiendo la responsabilidad que implica la consecuencia, ¿sí? Segundo derecho. Tiene derecho a cambiar de manera de pensar su opinión o su actuación.
Por supuesto, esto es muy común cuando comenzamos la red Sanar, ¿verdad? Porque empezamos a cambiar de manera de pensar, empezamos a cambiar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento, y entonces nos encontramos con las respuestas: vos no eras así, vos no decías estas cosas, vos estás recambiada, ahí te lavan el cerebro, ¿no? Tengo derecho a cambiar todo el tiempo, y gracias a Dios que cambiamos. Tercer derecho. Tiene derecho a tomar decisiones o hacer declaraciones sin obligación de justificarlas. Acá voy a hacer una aclaración. Dice, tiene derecho a tomar decisiones o hacer declaraciones sin obligación de justificarlas. Esto no quiere decir que si yo a veces deseo justificarlas o deseo dar una explicación, lo pueda hacer. Solo que no tengo obligación. Cuando yo tomo una decisión, cualquiera sea, o digo algo, no tengo obligación de explicar por qué lo hago o por qué lo digo. Puedo explicarlo si quiero, pero no tengo la obligación. Por lo tanto, aclaro en este derecho que sin tener la obligación de justificarlas. Cuarto derecho. Tiene derecho a cometer errores y ser responsables de ellos. Por supuesto, tenemos derecho de cometer errores porque somos humanos y de hecho los cometemos. Y los vamos a seguir cometiendo probablemente, ojalá menos, que eso es lo que apuntamos, pero seguramente los vamos a seguir cometiendo. Pero debo hacerme responsable, debo hacerme cargo de eso. Debo ser consciente cuando cometo un error y debo ser responsable de eso. Quinto derecho. Tiene derecho a no saber o a no comprender algo. Por supuesto. También nos encontramos acá en la red Sanar muchas veces que no preguntan o no dicen algo por miedo a que lo que digan esté fuera de lugar o que lo que pregunten no sea lo correcto. Tengo todo el derecho de preguntar porque tengo todo el derecho de no saber, ¿sí? Solamente el que tiene la valentía de preguntar o de asumir eso es el que seguramente va a llegar más lejos, ¿no? De eso se trata. Sexto derecho. Tiene derecho a sentir y a expresar emociones tanto positivas como negativas sin quedarse con la sensación débil o que está haciendo algo censurable. Claro que tengo derecho a expresar situaciones negativas. Yo tengo todo el derecho a decir: estoy muy enojada o estoy muy ofendida, me siento muy ofendido o me siento muy enojado o no me siento en condiciones de hablar en este momento. Tengo todo el derecho de expresarlo, ¿sí? Y no quedarme con la sensación de que eso está mal, que no tengo por qué hacer sentir mal a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Yo tengo derecho a defender mi espacio y la otra persona debiera comprenderme. Si no me lo comprende, esto es problema de la otra persona que tendrá que trabajar eso y no mío, ¿sí? Derecho 7. Tiene derecho a no dejarse involucrar en los problemas de otros si uno no quiere hacerlo. Claro que no. Tengo todo el derecho del mundo de no involucrarme si no deseo hacerlo, ¿sí? A veces necesito preservarme, necesito no involucrarme porque no estoy en condiciones y considero que a lo mejor no sería de mi ayuda que yo me involucre, o porque no quiero pagar ese costo o por lo que fuera. Tengo derecho a no involucrarme en las cosas que no quiero involucrarme. 8. Tiene derecho a no satisfacer las demandas de la otra persona sobre las suyas. Claro que no. Tengo todo el derecho de elegir priorizarme.
de elegir que las situaciones de la otra persona no estén por encima de mis deseos o de mis necesidades. ¿Sí? 9. Tiene derecho a ser sencillamente usted mismo sin estar obligado a comportarse en función de los demás. Esto es importante tener claro, que no le vamos a gustar a todo el mundo, que muy probablemente a algunas personas les gustemos y a otras no. Con algunas tendremos mejores relaciones y con otras no tanto. No estoy obligado a gustarle a todo el mundo, no estoy obligado a que todo el mundo me quiera, ni siquiera que le guste mi forma de ser. Tengo derecho a ser como soy sin estar obligado a gustarle a nadie. Muy bien. 10. ¿Tiene derecho a pedir aclaración? Sí, por supuesto. Tengo derecho a pedir aclaración sobre un hecho y la otra persona tiene derecho a no dármela si no quiere, porque tiene el mismo derecho y tendré que aceptar eso sin enojarme porque es su derecho. Pero sí tengo derecho a pedir aclaraciones sobre algo que me parece que no entendí o que no me pareció adecuado o lo que fuera. Siempre entendiendo el derecho del otro. Derecho número 11. Tiene derecho a intentar cambiar lo que no le satisface. Claro que sí. Tengo derecho a intentar cambiarlo. Lo que no significa es que lo pueda cambiar y eso no debería ser una frustración, sino debería ser un intento que no fue, porque el otro también tiene derecho a no cambiar, ¿sí? Entonces, a veces alcanza con pedir o intentar cambiar a alguien para llegar a un acuerdo. A veces es probable que tengamos que aceptar que el otro no lo desee. Número 12. Tiene derecho a ser tratado con dignidad. Obviamente, este derecho casi ni necesita explicación, ¿no? Todos tenemos derechos a ser tratados y a tratar con dignidad a la otra persona. Tiene derecho a ignorar los consejos de los demás, por supuesto. Esto no significa que a veces las personas nos den sus opiniones de manera con muy buena voluntad y con muy buenos deseos. Tengo derecho a no escuchar los consejos de los demás, tengo derecho a buscar por mi propia experiencia. La verdad que los que me conocen saben muy bien que a mí la palabra consejo no me gusta nada. Siento que el que quiere dar un consejo está poniéndose por encima del otro. Pero supongamos que aceptemos que nos den un consejo, no tengo por qué seguirlo. Puedo escucharlo, puedo evaluarlo y no tengo obligación de hacer lo que me dice el otro. Vieron que muchas veces nos encontramos con esta circunstancia. ¿Para qué me preguntás y después hacer lo que querés? ¿No? Porque tengo derecho a hacer lo que quiero, aunque te pregunte y aunque me des tu opinión. ¿Sí? Muy bien. Tiene derecho a pedir ayuda y apoyo emocional. Claro, muchísimas veces no estamos en condiciones de ayudarnos a nosotros mismos, estamos desbordados. Los que transitamos la red Sanar sabemos la importancia del apoyo emocional externo, ya sea del taller, ya sea de un profesional, ya sea de lo que sea. La importancia del apoyo externo emocional. 15. Tiene derecho a recibir el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Claro que sí. Después,
Si me lo dan o no me lo dan, ya no depende de mí. Pero sí tengo derecho a pedir el reconocimiento por ese trabajo. Es una forma de valorar lo que yo hago y pedir que me lo valoren. Muy bien. 16. Tiene derecho a no anticiparse a los deseos y necesidades de los demás y a no tener que intuirlos. Muchas veces nos encontramos con reflexiones como: deberías darte cuenta lo que me enoja, o deberías darte cuenta lo que necesito. No tengo por qué intuir lo que necesita el otro. El otro, si lo necesita, tendrá que pedírmelo. Y en todo caso veré lo que hago. Pero no tengo por qué intuir, y tengo derecho a no tener por qué intuir lo que necesita el otro. ¿Sí? Muy bien. Ni lo que desea, ni las necesidades. Número 17. Tiene derecho a detenerse antes de actuar. Claro, es más, sería lo ideal, porque muchas veces las emociones no son las mejores consejeras a la hora de actuar. En algunos casos, en otros casos sí, pero en algunos no. Entonces es bastante importante detenerse antes de actuar. Y entonces tengo derecho a decir: no voy a contestarte en este momento, no lo voy a resolver en este momento, no puedo darte una respuesta porque tengo derecho a pensarlo. Número 18. Tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, con su tiempo y con sus propiedades. Yo puedo agregar a esto: usted tiene derecho a ser y a decidir sobre su vida, ¿no? Sobre toda mi vida tengo derecho a decidir qué hacer, ¿sí? Obviamente acá lo ponemos, está puesto como cuerpo, tiempo y propiedades para unificar, pero en realidad tengo derecho a decidir qué hacer con mi vida. Número 19. Tiene derecho a estar solo aun cuando los demás deseen su compañía. Muchas veces, con la mejor buena voluntad y para ofrecernos ayuda, muchas personas nos ofrecen su compañía. Y nosotros tenemos derecho a pedir estar solos. Más allá que a la otra persona no le agrade o se sienta desplazada, tenemos derecho a estar solos si necesitamos estar solos. Muy bien. Tiene derecho a tener sus propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. Por supuesto. Sabemos que nuestras necesidades no son ni más ni menos que las de los demás, pero son importantes para nosotras y tenemos derecho a ejercerlas. Número 21. Tiene derecho algunas veces a ser primero o primera. Por supuesto, claro que tenemos derecho. Muchas veces necesitamos priorizarnos y está muy bien que así sea, porque de esto se trata, ¿no? De priorizar nuestras necesidades en algunas ocasiones. No siempre, porque como en todos los derechos, el abuso puede transformarse en egoísmo, pero sí tengo derecho algunas veces a ser primero. Derecho número 22. Tiene derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo en caso de que los derechos de cada uno no estén del todo claros. Sí, muchas veces puedo aclarar con la persona y hablar sobre mis derechos y sobre los derechos del otro. Es de mucha utilidad pensar en dialogar sobre los derechos. Muchas veces tenemos que hacer hincapié en esto y decir: ¿no crees que es mi derecho?
¿Y no crees que ese también es tu derecho? ¿Sí? Muchas veces es recordar los derechos, es remarcar los derechos, cuando a veces no están claros, a veces no es necesario. Por último dice, en definitiva, usted tiene derecho a todo aquello que no involucre los derechos de otra persona. Claro que sí, es lo que estuvimos diciendo durante toda la clase. La importancia de ejercer nuestros derechos sin olvidarnos del derecho de la otra persona que es tal cual como el nuestro. Yo para cerrar y para ir terminando esta clase, les voy a ir diciendo dos cositas. Una, la importancia de tener los derechos a mano a veces en determinadas circunstancias y repasarlos, ¿no? Sobre todo en una situación de conflicto, frente a un conflicto. Recordar cuáles son mis derechos y los derechos del otro ante un planteo que tengamos que hacer. Tenerlos y repasarlos cada tanto, porque si bien parecen obvios, es verdad que se nos olvida. Los nuestros y los de los otros. Eso por un lado. Por el otro lado, me encantaría que para la clase pudieran hacer una evaluación de los derechos que le han hecho ruido, de algunos que no han entendido, probablemente, o de algunos que les hace ruido, o que tienen dificultades de ejercer, o que no creían que tenían derecho, ¿no? Cualquier aspecto que ustedes sientan frente a algún derecho que hemos nombrado, me gustaría que lo tuvieran en cuenta para trabajarlo en la clase. A veces necesitamos hacer un impasse, una introspección y poder evaluar estos derechos dentro nuestro, porque sabemos que cada uno tiene sus experiencias personales. También sabemos la dificultad que tienen las personas pasivas para ejercer sus derechos, entendiendo que los derechos del otro parece ser que tienen más importancia que los nuestros, o de la persona incluso agresiva que ejerce derechos por encima del otro, o de la pasiva agresiva, que sabemos que es la mayor cantidad, que a veces ejercemos nuestros derechos por encima y a veces por debajo. Entonces, aquellos derechos que ustedes sientan que les hace, que les movilizó, me encantaría poder hablarlo en la clase. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado. Nos reencontraremos, como siempre, el sábado para responder todo lo que necesiten con muchísimo gusto. Y bueno, hasta pronto, hasta la próxima. Un besito enorme para todos y para todas.